Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Línea Directa. Estamos empezando un poquito tarde el programa por lo siguiente. El Jurado Nacional de Elecciones acaba de emitir ya su resolución en torno a lo que es la alcaldía de Trujillo. Ustedes saben que había un proceso de suspensión contra el señor Daniel Marcelo Jacinto. El resultado ya se conoció. Recuerdan que antes de ayer yo les adelantaba y que ya el jurado había adelantado, en todo caso, su opinión, solamente faltaba la resolución. Lo cierto que el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido suspender del cargo de alcalde provincial de Trujillo al señor Daniel Marcelo Jacinto. Esto ya ha sido publicado. Desde mañana asumirá la alcaldía de Trujillo el señor José Ruiz Vega, quien fuera alcalde del distrito de Huanchaco. Reiteramos la información, es una información que acaba de salir hace algunos instantes. Reiteramos la información, el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido suspender del cargo de alcalde de la provincia de Trujillo al señor Daniel Marcelo. Por lo tanto, dará un paso al costado, no es más alcalde de Trujillo y asumirá esta función el señor José Ruiz Vega como primer regidor. Vamos a estar dándoles detalles de esto. Es una información que desde la escena política, incluso social, impacta mucho en lo que es la provincia de Trujillo. Acaban de suspender al señor Daniel Marcelo como alcalde, obvio por haber tenido estas sentencias en doble instancia por procesos que se siguen en su contra. De esta manera entonces tenemos un nuevo alcalde en la provincia de Trujillo. Vamos a darle detalles obviamente de esta noticia que está aún en desarrollo. Me informan si ya tenemos al señor Luis Benavente. Él es director ejecutivo de Vox Populi Consultoría. Lucho Benavente, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, Carlos. Un saludo para ti y para todo Trujillo. Sí, Lucho, si bien es cierto, la convocatoria a la entrevista era para hablar de algún modo de lo que es las reacciones del mensaje presidencial. Tú tienes mucha relación con Trujillo, conoces nuestra ciudad, conoces nuestra realidad y también quisiera que des, por lo tanto, una opinión a lo que se acaba ya de conocer. El Jurado Nacional de Elecciones acaba ya de publicar en su página oficial la resolución en la cual suspende sus labores al que ejercía hace algunos minutos este cargo, al señor Daniel Marcelo. ¿Qué opinión tienes, Luis Benavente, tú que obviamente analizas la escena política? A ver, mencionabas, Carlos, que eso tenía un impacto en la provincia, en la región de Libertad, pero creo que va a tener un impacto nacional. No es usual que un alcalde de una ciudad capital de una región, de una de las regiones más importantes del país, sea suspendido en sus labores en el ejercicio de sus funciones luego de haber sido elegido para el cargo por el Jurado Nacional de Elecciones. No conozco las causales que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones, seguramente tú las tienes ahí a la mano, para esta suspensión. De hecho, que esto va a tener una repercusión nacional. Creo que esto, de alguna manera, entiendo que el alcalde había sido anteriormente alcalde del Porvenir, si mal no recuerdo, en Trujillo, de la Esperanza en Trujillo, y pertenece a las filas de APP. Y estamos también ya con la candidatura de César Acuña, o la precandidatura de César Acuña para las presidenciales. APP ha tenido un rol protagónico en los últimos procesos electorales. Ha sido el partido nacional que ha tenido más candidaturas en todo el país, ¿no? En las municipales regionales del 2018, en octubre, tuvo más candidatos en regiones, en provincias y en distritos para gobernadores y alcaldes, para gobiernos regionales y gobiernos locales. Asimismo, ha tenido también candidatos en todas las regiones para el último proceso electoral parlamentario. Entonces, es un partido con bastante estructura partidaria. Yo creo que este revés definitivamente afecta un poco al partido. Esperemos cuál va a ser
la reacción del alcalde primero y la reacción del partido también, ¿no? Creo que hay dos reacciones pendientes, sí. Yo, por otro lado, no estoy al tanto de la motivación, de las razones que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, seguimos dando, es una noticia en desarrollo, Lucho, si me permites. El Jurado Nacional de Elecciones acaba de emitir esta resolución y la tenemos en pantalla, por favor, la resolución que acaba de emitir el Jurado Nacional de Elecciones, en el cual se suspende al alcalde de Trujillo de sus funciones. Bueno, se las leo mejor, lo que dice, no llego a percibirlo, no sé si ustedes en sus casas. Si no es así, la retiramos en todo caso, ¿no? Dice, artículo primero, declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por José Miranda Prado y en consecuencia, confirmar el acuerdo del Consejo 06 del 13 de enero del 2020 que aprobó la suspensión de Daniel Marcelo Jacinto como alcalde de la provincia de Trujillo, del Departamento de la Libertad, por la causal de sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de libertad, previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Dejar sin efecto provisionalmente la credencial otorgada a Daniel Marcelo Jacinto en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, hasta que resuelva su situación jurídica. Tercero, convocar a José Ruiz Vega, identificado con el DNI 10185376, para que asuma provisionalmente el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en tanto se resuelve la situación jurídica de Daniel Marcelo. Y además dice convocar a Miguel Ángel Ramírez Paz para que asuma provisionalmente el cargo de regidor del Consejo Provincial de Trujillo. Y tenemos también en pantalla, si me permiten amigos televidentes, también Luis Benavente, la credencial que ya ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones, que reconoce al señor José Prudencio Ruiz Vega como alcalde de Trujillo. Ahí lo tenemos claramente. Jurado Nacional de Elecciones otorga a José Prudencio Ruiz Vega, en este caso, su reconocimiento provisional como alcalde de Trujillo, y también emiten también la credencial del nuevo regidor Ramírez Paz. También lo acaban de emitir Miguel Ángel Ramírez Paz como nuevo regidor. Lucho Benavente, entonces todo queda claro. El señor Daniel Marcelo deja el cargo de alcalde por haber tenido estas sentencias por delito doloso en doble instancia, y el señor José Ruiz Vega asume el cargo, pero ojo, también el señor José Ruiz Vega también tiene procesos pendientes. Lucho. Bueno, es lamentable, ¿no? Del sillón municipal se va directo a un banquillo en el Penal del Milagro, probablemente en Trujillo. Creo que es una nueva muestra de actuación de la justicia que lucha contra la corrupción. Este delito doloso evidentemente ha tenido que pasar por todas las instancias, y creo que es un mensaje en general para todos los políticos que ganan cargos por elección, que hagan las cosas con corrección. El país ya no da para más en el tema y por lo tanto van a hacer muy bien en actuar con corrección para que la política pueda recomponerse, pueda relanzarse, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en los políticos. Y igualmente es lamentable que quien lo sucede también tiene temas pendientes con la justicia. Lo que pasa es que no tiene una sentencia definitiva por lo visto. Perfecto, en todo caso, la justicia está funcionando, el órgano electoral también, y nada, tenía de alguna manera, ojo, y el voto también no ha sido unánime, ojo, también hay que tener en cuenta eso, el voto también no ha sido unánime, incluso el presidente del jurado ha votado en contra, pero en fin, ganó por mayoría. En todo caso, Lucho Benavente, vamos a seguir conversando esto en el transcurso del programa, pero yo también te había convocado, y ahí cambiamos el back, te había convocado para que ya, a la luz de los hechos, ya hay transcurrido algunas horas, ¿cómo analizar ahora este mensaje presidencial de lo que le queda al gobierno de Martín Vizcarra? No era para muchos lo que se esperaba. ¿Qué análisis puedes hacer tú? Bueno, ha sido un mensaje en el cual el presidente creo que ha hecho un exceso de triunfalismo, ha dado a conocer o ha recordado algunas obras que ha hecho en distintos temas, pero digamos que no es lo central, es digamos el aspecto de detalle
que tal vez ni siquiera en ciertos casos merece estar en un discurso presidencial, sobre todo las pequeñas obras. No ha sido un discurso con una visión estratégica de país, con una visión de país. Creo que ha habido grandes dificultades. Por un lado, ha habido mucho triunfalismo. Yo por momentos pensaba que estaba en otro país, que de repente estaba escuchando al presidente de Noruega, pero de pronto me daba cuenta que era peruano y estaba escuchando al presidente de Perú y dije, caramba, creo que el presidente se equivocó de país, no correspondía a un mensaje tan triunfalista. Lamentablemente es un gobierno que no ha dado resultados en la lucha contra la pandemia. Perú ahora es el país con más muertes en el mundo. Las noticias actuales con 18.000 muertes nos dan en primer lugar en muertes por millón en América Latina, pero ya con los 43.000 que ha reconocido la ministra Massetti, que ha tenido la hidalguía de reconocer, pero a la vez que había una presión muy grande porque el gobierno había estado cuestionado. El señor Matuca había dicho que en abril el Consejo de Ministros y el presidente sabían la real dimensión de la cantidad de muertes, pero que habían decidido no decirlo, y esto no fue desmentido por el gobierno, de tal manera que el gobierno estaba contra las cuerdas. En esa situación queda claro que la gestión del gobierno no ha sido buena. Es cierto que hay responsabilidad, no de todos los peruanos, de una minoría de peruanos que fueron irresponsables, pero fue una minoría. Entonces, también hay responsabilidades de gobiernos locales, regionales, pero hay una responsabilidad muy grande del gobierno central en esta crisis y en la manera como ha impactado al país y cómo ha destruido la economía, al punto que Perú es el país que va a tener mayor caída del PBI, aparentemente con más de 17 puntos porcentuales para este año. Esto a nivel sanitario, a nivel de gestión de la economía, no es un éxito, pero escuchamos ayer a un presidente muy victorioso, muy triunfalista, y no reconoció ningún error, insistió en seguir buscando culpables para cosas que son evidente responsabilidad del gobierno. Creo que hubiera sido muy bueno que el presidente haga un mea culpa, admita algunos errores y de esa manera podía reconstruir la confianza en la ciudadanía. Hay gente que aún cree en Vizcarra, algunos de ellos yo los veo como unos fundamentalistas que creen ciegamente en el presidente, pero que no sustentan obras que hubiera hecho el presidente. El hecho de encargarle, eso lo mencionó en el discurso de ayer, a los británicos que vean el proyecto de la reconstrucción del norte. Bueno, si no hay otra forma, pues en buena hora que se haga y que se haga rápido, ¿no? Pero es admitir que en 3 años y medio el gobierno no hizo lo que tenía que hacer, fue incapaz de hacerlo. Entonces es un reconocimiento más que tácito, es una prácticamente declaración de irresponsabilidad, de no haber sabido cumplir, más aún cuando el presidente es un ingeniero, es constructor, tiene empresa constructora o ha tenido empresa constructora, sabe cómo es eso y no pudo hacer nada, porque sí, claro, Lucho, no tiene mucho que mostrar. Le echó también la culpa a las décadas de olvido del sistema sanitario peruano, lo cual es cierto, pero él tuvo 2 años para actuar y no hizo nada. Ajá. Tuvo 2 meses desde que se declaró la pandemia en Europa y no hizo nada. Lucho, porque a nosotros no nos sorprendió, nosotros ya sabíamos qué pasaba y había tiempo para actuar, lo pedían muchas personas en esa etapa. De manera que no ha sido un mensaje satisfactorio y a la vez frente a la necesidad de nuevos rumbos para recuperar la economía nacional, recuperar el empleo, el trabajo, y el empleo formal también genera un crecimiento del trabajo informal, como sabemos, ¿no? Porque hay una cadena de transmisión. Ahí no dijo cómo vamos a salir de esto, dio algunos pincelazos generales. Yo creo que el presidente perdió una gran oportunidad para ser un poco más sincero, reconocer algunas responsabilidades que ha tenido en donde no ha satisfecho a los peruanos y darnos una mirada más realista hacia el futuro. Sí, Lucho, en todo caso, para muchos el hecho del recuento ya es pasado. Sin embargo, si hubiéramos estado en un momento normal, sin mayor inconveniente, un año rutinario, no había problema, has hecho tu balance y te proyectas al futuro. Pero el año que vivimos es un año atípico, un año de crisis económica, sanitaria, y por lo tanto las acciones se hubieran escuchado acciones a corto plazo.
y no a largo plazo. Queremos la solución ya, porque la solución, la salud así lo merece. ¿Qué le espera a este año que le queda a Vizcarra? Y va a tener que seguir enfrentando la salud y también, en este caso, la crisis económica. Bueno, creo que el año lo comienza con una mejor dupla en el tema político y en el tema sanitario. Creo que esa combinación de Cateriano y Massetti es bastante buena. Cateriano hoy día lo hizo más metido en camino de diálogo y tendrá que impulsar fuertemente y trabajar duro para el resurgimiento de la economía. Como liberal que es, y se conoce que es un liberal, tendrá que impulsar el crecimiento económico. A la vez su presencia creo que es un contrapeso político en el gobierno entre izquierdas y derechas de alguna manera, que no solamente es político, también es programático, y creo que es bueno para el país este equilibrio. Y por otro lado, Massetti es una persona seria, con una gran reputación como neuróloga, como persona, y creo que ha tenido el valor de sincerar las cifras hoy día. Tendrá eso un proceso para llegar a una información más exacta seguramente, pero ya hay la voluntad política de ella y del gobierno de terminar con estas informaciones que no eran ciertas y que, como mencionaba ya el señor Matuk, los había puesto contra la pared. Entonces creo que esta dupla va a dar a Vizcarra mejores resultados. Y por otro lado, Vizcarra ya no va a ser la única estrella en el firmamento, brillando en el firmamento. Va a haber otras dos más y creo que eso es bueno porque entonces se va a distribuir el protagonismo de gobierno y eso es bueno también para Vizcarra, porque entonces así no le va a caer la responsabilidad de todo a él, porque los anteriores ministros no tenían mucho liderazgo, no tenían un gran perfil, ni el presidente del Consejo de Ministros, ni sus ministros, ni el de Salud, ni los otros ministros. Entonces ahora hay dos figuras que también le servirán en el momento dado de fusibles si es que hay una crisis más grande, ¿no? Perfecto. Porque todo no debe recaer en la figura presidencial, no es bueno para una democracia, y Vizcarra, que no tiene a veces muchas luces políticas, no había advertido esta realidad. Así que comienza el año mejor con el soporte de estos dos personajes, de estos dos políticos en su gobierno. Luego también va a emerger gradualmente la agenda preelectoral y eso va a hacer también que el foco gire hacia un costado, no necesariamente hacia los temas de pandemia y de recuperación económica, sino los temas estrictamente políticos. Por cierto que la agenda electoral está muy recargada de temas de sanidad, de salud pública y también de temas de recuperación económica. Y así irá pasando el año para Vizcarra y yo creo que conforme avancen los meses, Vizcarra estará muy deseoso de que concluya este año y que llegue el 29 de julio del próximo año y salir de esa presión tan fuerte. Entre tanto, le preparará una factura muy grande al próximo gobierno en lo económico y en lo social. En todo caso, el escenario, el panorama que avisora es un panorama complicado aún, muy complicado. Esperemos que no sea, que no nos vaya peor de lo que ya estamos y podamos de alguna manera pues mantener la disciplina en torno a la pandemia, mantener la disciplina económica y mantener también de alguna manera la altura que se requiere en la campaña electoral que se nos avecina. Lucho, te agradezco muchísimo. Un abrazo fuerte. Último comentario. Tu último comentario, Lucho, antes de despedirnos. Lucho Benavente, ¿nos estás escuchando? Sé que había concluido. Bueno, sí, me despido con la esperanza de que las cosas mejoren en ese país. Ayer fue un inusual Día Nacional, donde creo que podíamos conmemorar, recordar todo lo valioso que significa el Perú para nosotros y todo lo valioso que tiene el Perú en sus valores, en su cultura, en su historia, pero no era claramente un día para celebrar, no podíamos bailar sobre tanto cadáver producto de la pandemia. Tenemos en Vox Populi un pronóstico de 51.000 muertes en exceso
en los meses de abril, mayo, junio y julio al 31 de julio de este año, dentro de 2 días. Ese va a ser el número y la gran mayoría de ellos por COVID-19. Ese es el efecto de la pandemia, ¿no? De tal manera que estaremos más o menos en que 1 de cada 640 peruanos habrá fallecido por COVID, 1 de cada 640, y ese número puede ser más dramático todavía, ¿no? Por cierto, el tema no es los números, sino es el dolor, el sufrimiento que hay en millones de familias peruanas por la enfermedad, la muerte, la pérdida del empleo, la falta de trabajo, la reducción de ingresos. Efectivamente. Lucho, te agradezco muchísimo, como siempre, por estos comentarios, por habernos también dado algunos detalles, cómo avisora la situación también aquí en Trujillo, en la región La Libertad. Complicado por todos lados, dicen, al menos en la política por el momento. Lucho, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi Consultoría.